Ahora ya sí, en presencia de Jazmín Sheher, nuestra técnica operadora en psicología social. Bienvenida de nuevo, Jazmín, ¿cómo estás? No te estamos escuchando, Jazmín. A ver. Me quedó bajito porque la otra vez había un batero con ese micrófono y... Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente, así que un placer estar acá. Ahí va. Jem, ¿qué tema nos tenés hoy? Bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional, que es un poco en lo que me he capacitado, siempre arrancamos con esto de comprender las emociones. Entonces, algo de lo que he podido estudiar o analizar un poco ha sido los mitos o las falsas creencias que tenemos acerca justamente de las emociones y lo que nos lleva a, o lo que nos incapacita en algún punto para poder gestionarlas, comprenderlas, incluso identificarlas en algunos casos. Claro. Así que bueno, más o menos eso es lo que... ¿Cuántas emociones hay? ¿Están catalogadas de alguna forma? O sea, se parte de, qué sé yo, algunos dicen que son 6 básicas, otros dicen que son 5 básicas, digamos, hay muchos autores respecto, pero después se dividen, se juntan. Por ejemplo, no sé, la frustración es una emoción y tiene un poco de tristeza y tiene un poco de enojo. O sea, sí, de base de ahí, ¿no es cierto? Y así como un montón. Y en realidad son millones y a medida que que el ser humano se va conociendo, va encontrando más emociones. Claro, eso se me despertaba una pregunta curiosa. Sí. O sea, había personas que no podían sentir determinadas emociones. Y hay algunos trastornos o enfermedades patológicas que impiden que algunas personas no sientan emociones, como por ejemplo la empatía en las personas narcisistas. No existe. Claro. O no la tienen, no la tienen desarrollada, de hecho. Mucho embargo, yo, poco otros. Sí, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Después, en general, esos son digamos, los trastornos o las enfermedades que se han descubierto, pero en general la gran mayoría tiene las emociones de forma instintiva. O sea, las tenemos dentro, ¿no es cierto? Como el miedo. Claro, el miedo. Y en parte es eso, el poder reconocer, ¿no?, qué son las emociones. Y las emociones tienen un fin adaptativo a nuestro cuerpo. De hecho, por ejemplo, Daniel Goleman, que es el que populariza este término inteligencia emocional con su libro y demás, en 1995, me parece, 96, por ahí, él... O sea, vieron que hace relativamente poco que se habla en realidad de eso, porque él es como, si bien se habló antes, recién con él es que se empezó a dar un lugar más importante en lo que es la sociedad y la comprensión, la filosofía, en todas las disciplinas, se empezó a entender un poco lo que es la inteligencia emocional. Y él dice que antes de ser seres pensantes, básicamente parafraseando, dice que somos seres emocionales. O sea, antes de lograr racionalizar las cosas, somos seres emocionales, porque en los primeros años de vida, digamos. Exactamente, un bebé no tiene la capacidad de comprender qué le pasa, pero sí de sentir. Claro. O sea, de forma nata, ¿no? O sea, ya viene con el sentimiento, con la emoción, ¿no? Ahí aparece la polémica sobre si los niños manipulan o no manipulan, ¿no? Sí, todo un tema eso. Para otro debate, sí, porque en realidad es mucho. Sí, en realidad tiene que ver con esas emociones que por ahí lo desbordan, o sea, son un montón de emociones juntas que aparecen ahí. Sí, justamente algo que impulsa las falsas creencias o los mitos es esto de no entender lo que son las emociones, o sea, no entender el objetivo de las emociones en nuestro cuerpo, ¿no? Y como dijimos al principio, las emociones tienen este fin adaptativo. Nosotros necesitamos sentir miedo, necesitamos sentir enojo, necesitamos sentir tristeza, porque todas nos van a dar un significado de las cosas que no nos gustan, las cosas que nos molestan, ¿no? Las cosas a las que le debemos tener miedo para protegernos. Claro. Y muchas veces sucede que lo que nosotros no logramos
comprender o lo que no logramos adaptar al medio, a la sociedad, etcétera, es la reacción emocional. Entonces, debido a la reacción emocional es que muchas veces se cancela, vamos a decir, las emociones, en parte, ¿no es cierto? Claro. En el caso de los niños, por ejemplo, ellos no tienen las herramientas. A ver, hay algo que hay que distinguir. Todos nacemos con emociones, no todos nacemos con la capacidad de comprender las emociones, ni gestionarlas, ni entenderlas, ni usarlas para nuestro bien. O sea, no se trata de reprimirlas, digamos. No, nunca. No se trata de eso. Pero en el caso de los niños, con esta cuestión de la manipulación o no, yo tengo que enseñarle al niño que tiene una emoción, comprenderla y enseñarle a utilizarla, a gestionarla, ¿no? Saber para dónde me lleva y enseñarle por qué tiene esa emoción debido a la situación que haya pasado, ¿no? Claro. Y en ese punto, yo particularmente, sé que hay otras personas me refiero a especialistas, que por ahí tienen otras miradas, pero yo pienso que no hay manipulación. Es por ejemplo, como vos decías, un llanto que desborda, entre millones de comillas, capricho, que lleva a que uno no sepa comprender al niño. Yo digo que como que el cerebro colapsa. Es que sí. Una cosa así. Igual, sí. cuando lo ves que se dio vuelta y te hizo así, ya sabes que sí. Era un poco mentira el llanto. Sí y no. Sí, no, porque pasan cosas raras con los niños. Sí. A veces uno los reta y se ríen, por ejemplo. Pero no se están riendo porque se están burlando de vos, en realidad. Es como una risa nerviosa que viene a expresar otra cosa o va por otro... Sí, o que en realidad no... A los adultos nos cuesta muchísimo empatizar con los niños. Esta es una realidad. A nosotros nos cuesta muchísimo bajar al nivel del niño y poder explicarle lo que le está pasando en su cuerpo, en su mente, con esa emoción, lo que sea. Entonces, muchas veces nuestra llamada de atención, nuestro reto que vos decías, lo entiende solamente el adulto y el niño no tiene ni idea de lo que le estás diciendo, ¿no? Algo súper vago como, por ejemplo, y muy típico, portate bien. ¿Y qué significa portarse bien, no? ¿Qué es lo que estás? En algún punto el niño se ríe y está medio que preguntando de alguna forma qué significa eso. ¿Qué significa para vos, papá o mamá, que me porte bien, no? Porque me acuerdo que veía un psicólogo también español que defiende mucho la niñez, ¿no? Y él decía, bueno, mamá se enojó porque el niño le había pintado todas las paredes de la casa, típico, yo lo hice, no sé quién más lo hizo, pero yo lo hice, y él decía, y la mamá se había enojado, ¿no? Lo reta y dice, es como que eso no es portarse bien, ¿no? Portarse bien básicamente es no rayar las paredes. Claro. Y el niño, la niña claro, yo te estaba haciendo un dibujito, ellos no comprenden, pero a la vez todavía no entienden que lo que nosotros entendemos. En diferentes contextos nos comportamos diferente. Entonces, el doctor decía, en la escuela, en el jardín particularmente, ellos tienen todas las paredes para pintar. Entonces, ¿cómo diferencian que en casa, digo, no sé si acá pasa esto en los jardines, pero por lo menos en España sí? Yo en el jardín pintaban la pared. Sí. Nos ponían los papeles y pintaban la pared. Entonces, ¿cómo ellos diferencian que en un lugar sí, en un lugar no? Claro. Eso es responsabilidad del adulto enseñarle, ¿no? Y con respecto a las emociones, nos pasa que frente a la reacción emocional del niño, del adulto en general, tendemos y por mucho tiempo se hizo esto, yo espero que de ahora en adelante a partir de esto que se conoce un poco más sobre las emociones y demás, no suceda, pero a cancelar la emoción que decíamos. Entonces yo, por ejemplo, me enojo, reacciono mal y le grito a alguien y enseguida entiendo de alguna forma que no puedo enojarme. Yo no puedo enojarme porque siempre reacciono de esa forma, ¿no es cierto? Enojate, pero no así. Claro, pero la gente no lo entiende. La gente piensa que, de hecho, he trabajado esto con muchas personas, adultas, niñas y adolescentes también, y ellos piensan que el enojo es la violencia. El enojo es el grito, y no, el enojo es una emoción, ¿no? Que sí. Es una hormona que se libera acá en el cerebro y que nos hace sentir un poco de
calor, ¿no? Como que se maximiza nuestra fuerza. Pasa al cuerpo, digamos. Claro. Y la reprimimos en su expresión, capaz que nos agarra una úlcera. Sí, es que en realidad muchas de las enfermedades que las personas sufren están muy relacionadas a las emociones y al reprimirlas también. Pero bueno, como no se conoce, se tiende a justamente esto, a decir, bueno, no, yo no puedo sentir esta emoción porque sí, o si yo me enojo soy de determinada forma, ¿no? O hago determinada cosa. O lo mismo la tristeza. Crecimos en un lugar donde no era válido estar triste, sobre todo si nuestras mamás, nuestros papás, nuestra mamá cuando pasaba un día, por ejemplo, triste, llorando y desatendía las cuestiones de la casa, ¿no? Las cuestiones del hogar, y de repente era la peor madre, la peor mujer del mundo, porque no podía pasar eso, ¿no? Entonces, de repente cancelaba la tristeza y decía, yo no puedo estar triste. No he escuchado eso. Yo Claro. no tengo el tiempo para estar triste, no debería estar Claro, triste. como si no tuviera derecho, digamos. Claro, como si no tuviera derecho en algún punto. Entonces, a medida de que entendimos que la emoción era la reacción emocional, que son dos cosas diferentes, fuimos cancelando las emociones. Y en particular en los niños, porque hablamos de emociones displacenteras, el enojo, y hablamos de la tristeza. Son emociones que no nos generan placer, que de hecho generan en nosotros esto que yo le decía, calor, como el aumento de la fuerza, como querer golpear todo, ¿no? Querer gritar, correr también, ¿no? Una mayor exaltación, pero también tenemos emociones placenteras que son, o sea, no son buenas ni son malas, nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal, pero no son buenas en sí mismas, porque todas tienen una función y un objetivo por las cuales existen. Pero sí son displacenteras, placenteras o agradables y desagradables, se dice también, ¿no es cierto? Entonces las agradables podemos tener como el amor, la alegría. Y en los niños mayormente hiperactivos o activos, que tienen como mucha energía, cancelamos en algún punto la empatía, la alegría de decir, bueno, mira qué vas a hacer con frases pavas, pero que para ellos son un mundo, porque Claro. es la palabra del adulto, ¿no? La palabra válida. Con frases como, por ejemplo, mira que te vas a emocionar por eso, qué pavada, ¿viste? Sí, o incluso baja un cambio, porque a veces pasa tan súper feliz y eso se expresa en el cuerpo, Sí. y eso implica un montón de saltos y gritos y como una euforia así. Y decís, bueno, pará. Sí, banca un segundo, Sí. ¿no? Sí. Y a mí me causa mucha... cómo ellos acceden muy fácilmente a las emociones y las expresan sin... O sea, su reacción emocional es muy, en algún punto, exagerada, como muy extrema. Se nota a la legua si es tristeza, si es alegría, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero a la vez los adultos que hemos cancelado en algún punto muchas de las emociones por situaciones, por experiencia, por lo que fuere, no sabemos cómo gestionarlas, cómo ayudarlos a ellos a gestionarlas, ¿no? Porque todo depende de la situación, obviamente, que imagínate, estás en un funeral y tu nene se está matando de la risa, ¿viste? Él está re feliz y vos decís como que no da la situación, ¿no? Y cómo lo ayudo para Bueno, yo en esas situaciones soy muy de risa nerviosa, igual. Sí. No sé por qué, no sé si es que me sale el humor negro o qué, la situación de tensión o de estrés, no sé, algo hace que yo diga una pavada y me río. Como para salir de... Sí, un poco escape de la angustia, tal vez, también, ¿no? Un poquito. El contexto ahí tan triste de un funeral. Sí, puede ser un poco esto de escapar y no permitir, no sé qué relación haya entre vos y la tristeza por ahí. Claro. Pero muchas veces tiene que ver esto de decir, bueno, hasta dónde yo soy capaz de enfrentar, porque la realidad es que nos cuesta... digamos, venimos de un contexto histórico en el que se reprimían las emociones, lo que decíamos, esta forma de cancelarlas. Y sí, somos como una nueva generación que está aprendiendo a gestionar, ¿no? A reconocer y a gestionar las emociones.
y bueno, tal vez por eso todavía cuesta, ¿no? Entender a los niños. Es que es eso en realidad. Yo veía un video de una nena que se dio cuenta que estaba comiendo pollo. Creo que salió por todos lados, ¿no? Y ella lloraba un montón porque se dio cuenta que era un animal el que había matado, ¿no? Tenía 5 años. Y yo digo, bueno, algunos papás le van a introducir el veganismo, qué sé yo, estas cuestiones que cada papá y su crianza, ¿no es cierto? Pero lo más importante de todo eso es enseñarle que tiene empatía. O sea, porque lo que está manifestando ahí es que ella se dio cuenta que un ser vivo murió y que se lo está comiendo, ¿no? O su familia se lo está comiendo porque ella no se lo quería comer y dijo que no se lo iba a comer, ¿no? Y lloraba mucho. Y yo digo, y la familia alrededor grabándola, ¿no? Y riéndose y no sabiendo cómo acompañarla en esa emoción, que es lo que nos cuesta, ¿no es cierto? Y la realidad es que es primordial que nosotros, en primer lugar, nosotros aprendamos sobre nuestras emociones, cuáles son las situaciones que nos generan ciertas emociones y poder gestionarlas, ¿no? Porque es lo que va a llevarnos a hacer relaciones sanas después, a poder comprender al otro y ayudarlo cuando tiene una crisis emocional, digo yo, ¿no? Y que nos va a ayudar muchísimo a ser más empáticos, porque al fin y al cabo la inteligencia emocional es eso. Es poder comprender mis emociones, a partir de eso comprender las emociones del otro y saber cómo utilizarlas, cómo trabajarlas. ¿Se controlan las emociones? O sea, ¿podemos controlar o puedo dejar de sentir enojo? O sea, estoy enojada y tengo que sacarme esto. Bueno, muy buena pregunta. No se controlan las emociones. Básicamente porque las emociones en algunos aspectos son sorpresivas, es decir, vienen de la nada frente a una situación y tienen que ser así. Digo, yo estoy cruzando la calle y no me di cuenta de que era contramano y viene un auto, yo necesito sentir miedo y adrenalina para salir corriendo y que no me pisen, básicamente. Entonces tienen esta cuestión de que muchas veces son sorpresivas, y al ser las emociones la respuesta a un estímulo externo, como por ejemplo en este ejemplo que di, el auto que viene y me está tocando bocina, dale, correte, en plena avenida, ¿no? Nosotros no podemos controlar eso, porque no podemos controlar nuestro alrededor. Nosotros no sabemos si va a llover, si no va a llover, qué es lo que va a pasar. Entonces, al no saber eso, yo no puedo controlar mi respuesta emocional, o sea, mi emoción. Muy inmediata, digamos. Claro. Sin embargo, de lo que se habla en la inteligencia emocional es la gestión de emoción. Es cómo yo la comprendo y la trabajo para que no me impida seguir con mi vida. Porque, por ejemplo, un enojo que no te permite tener una buena relación con tus compañeros de trabajo, porque todo el tiempo te enojas, porque todo el tiempo te hace mal. Uno no anda a las piñas con la cantidad de cosas que te enojan durante el día, digamos. Claro. Hay gente que sí. Hay gente que sí. Bueno, hay gente que sí, es verdad. Pero bueno, la mayoría... Claro. Les recomendamos ir a terapia. Sí. Pero a lo que voy es, lo ideal sería entender qué es lo que te enoja, de dónde viene ese enojo. Y en algunos casos, en casos como por ejemplo, pasa que no sé cómo explicarlo, hay enojos que son muy profundos y que tienen que ver con cuestiones muy duras o con heridas que yo tengo que trabajar. Y hay enojos que... momentáneos, de los cuales yo sí puedo dejar de sentir enojo y decir, no tiene sentido que gaste energía siguiendo pensando en esta situación, en esto que pasó, cuando ya está, ya pasó, no lo puedo controlar, claro, no lo puedo resolver, porque hay cuestiones así, no sé, me cambiaron el turno del médico y me enojo. Hay personas que son muy enojadizas. Sí, te quedas enroscado con eso todo el día. Pero también tiene que ver un poco con la autopercepción, ¿no? O sea, si vos te estás dando cuenta, si alguna vez ya te enojaste, y te das cuenta los pasos que vas haciendo, o sea, esto que decías vos, se te va acelerando la respiración, te pone, no sé, todo tenso, no sé qué. Si te das cuenta que te está pasando eso antes de empezar a caer a las piñas a la gente, si te estás dando cuenta que estás por los primeros pasos, decís, pucha,
Bajo un cambio. Por acá no. Claro. Bueno, eso es parte de la gestión emocional justamente, pero como primer paso yo necesito reconocer mi emoción. Y para reconocerla tengo que trabajar mucho porque hay gente que no es para nada consciente de las emociones, pero de verdad les digo, pero que ni siquiera saben en algún punto que tienen emociones. Y en ese sentido, en ese sentido no son capaces de comprenderlas. Claro. Ni de saber que me va a pasar todo esto cuando me enojo. Porque por lo tanto, tampoco pueden registrar al otro. O sea, ¿no? Hay como... No, hay una barrera bastante grande entre esto de conocer mis emociones, mi autopercibirme, como decía Manu, y poder empatizar con el otro. Sí, está muy ligado porque la realidad es que si yo no entiendo que hay cosas que a mí me molestan... ¿no? Y que hay cosas que a mí también me toca cambiar, porque esa es una realidad, ¿no? Yo no voy a poder comprender que el otro también le molesta, que el otro también tiene un punto de vista que es válido, ¿no? Y que es necesario que lo escuche. Muchas veces esas emociones, digamos, por ejemplo, la violencia, tal vez sí, me cambiaron el turno, me recontra enojé, detoné ahí gritándole a la chica, pero en realidad... es un enojo interno de otro lado, digamos, como un acumulado. Claro. Que de golpe encontró esa salida ahí, en esa pavada que sucedió. Bueno, justamente por eso es que cancelamos muchas veces la reacción emocional, porque en realidad no es que me enojé una vez, no. Fui acumulando, reprimiendo tanto, que pasó una pavadita y me enojé y exploté del todo, entonces dije, no me puedo enojar nunca más. Y lo que estoy haciendo es que soy de esas personas que cada tanto exploto, ¿no? Y después me autopercibo así. Yo me acuerdo, conocí a mucha gente de que no, que a mí no me jodan porque en algún punto exploto, ¿no? Y en realidad después te das cuenta de que se trata de eso, de que no hay una gestión emocional en realidad, de que no soy muy consciente de mí mismo. Pensaba un poco en esto de poder identificar nuestras propias emociones con el tema de la manipulación, ¿no? O sea, cuando el otro puede introducir determinadas emociones en vos y si vos no sos muy hábil en eso, ¿no? Como que te enredás. Y la culpa, por ejemplo. Eso te iba a decir. Sí, pensaba en eso. Sí, con respecto a la manipulación, sí. Hay una falta de gestión emocional de las dos partes, ¿no? De la persona que manipula, porque tiene esta necesidad de que el otro me valide, de que el otro me escuche, de que el otro no. Y por otro lado también de la persona que es manipulada, porque como yo reprimo lo que yo siento, lo que a mí me parece, quién soy yo en algún punto, es muy fácil que otro venga y me diga quién soy yo, ¿no? Y yo soy en base a ese otro que está conmigo, ¿no? Y si no está conmigo, yo no soy más nada, ¿no? Y este es un perfil que se ve mucho en personas que sufren eso, ¿no es cierto? Pero la realidad es que en ambas partes no hay una gestión emocional, porque el otro no es consciente tampoco de que, o sea, no tiene la capacidad ni la empatía para ponerse en el lugar del otro y decir ese... Es demasiado consciente y lo está haciendo muy a propósito. No te creas. Yo creo que todo tiene que ver... Justo me olvidé. Haciendo mierda a otro te haces mierda a vos mismo, ¿no? Pero en una relación violenta, sí, ¿no? De pareja. Hay alguien que lo está haciendo muy a propósito porque está con beneficio de eso. Sí, pero yo no sé hasta cuándo es totalmente consciente. Por ahí muchas veces tiene que ver con lo que aprendió, con lo que vivió, con quién es en algún punto. Entonces, de hecho, un manipulador nunca reconoce que te está manipulando. Ajá. O sea, y te lo dice, digamos. Sí. Bueno, justamente por eso mismo. A tal punto que el otro termina creyéndole nuevamente. Bueno, entonces yo, el famoso estoy loca, ¿no? La loca soy yo, bueno, entonces... Sí, justo iba a comenzar y me re olvidé. en términos femeninos, pero... Sí. Claro.
Me reolvidé de esta frase. Yo estudié psicología social y el maestro de la psicología social, que es Enrique Pichon Rivière, dice que todos los seres humanos somos sujetos. Yo normalmente siempre digo esto porque es tan real. Todos los seres humanos somos sujetos producidos y sujetos productores. Es decir, nosotros venimos de una familia o de un contexto, de una cultura, de una sociedad que en algún punto nos hizo. Entra un poco en debate esto de la autocrítica, pero yo pienso como pienso, siento como siento, hago como hago, de acuerdo a ese otro que me hicieron a mí, ¿no? Y habla un poco de la influencia que tienen, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, mis papás, mis hermanos, mis abuelos, la escuela a la que fui, el pueblo donde viví, los lugares en donde estuve, ¿no? Pero a su vez también, cuando yo me junto con un otro, soy capaz de influir a ese otro para que cambie su opinión en algún punto. Esto no estamos hablando acá de manipulación, sino de tenemos un debate y quizás yo vengo y te enseño sobre emociones y hago un clic en tu mente de decir, y ahora empieza a cambiar tu punto porque eso es lo que hace el ser humano, va cambiando todo el tiempo y ese cambio no viene solo, viene a partir de otros que pensaron una idea, que pensaron diferente y que hicieron algo diferente. Entonces esto de que somos sujetos producidos y productores, un poco no excusa, digamos, la persona que manipula o la ejemplificación que vos diste, Manu, esto de la violencia tiene que tener su condena, no digo, pero en algún punto tiene que ver con eso. Yo no tengo una buena gestión emocional o yo reacciono de forma violenta o de forma manipulando al otro para conseguir lo que quiero en algún punto, consciente o inconsciente, porque eso es lo que aprendí y eso es lo que recibí también. No, de algún lado lo aprendí. Solo no, a menos que sea una persona que tiene una enfermedad patológica, claro, como hablamos al principio. Bueno, de hecho, por eso la violencia de género o estas situaciones así son problemas sociales, digamos. Exactamente. O sea, pasan a otro plano ya. Sí, sí. No sé, algún otro mito que no hayamos tocado respecto a las emociones? Bueno, dijimos que las emociones no son buenas ni son malas. Que no se pueden controlar. Que no se pueden controlar. Las emociones es necesario sentirlas, no reprimirlas, ¿no es cierto? Esto de, bueno, no, mejor yo reprimo esto. Bueno, eso sería un mito que no nos ayuda a la gestión emocional también. O creer esto que vos decías al principio de yo tengo estas emociones, pero también sabes que ahora se me ocurrió, las emociones son totalmente instintivas, lo que decíamos al principio, y no se pueden desarrollar o no se pueden trabajar, que va sumamente en contra de la inteligencia emocional, porque es justamente eso, es aprender a conocerlas, es aprender a gestionarlas, es aprender a trabajarlas, y por ende se puede desarrollar. Yo hoy tengo cierta empatía y el día de mañana, si yo trabajo en mi empatía, puedo tener mucho más, ¿no? Y ser una persona mucho más compasiva o que comprende mucho más al otro o las diferentes situaciones, ¿no? Entonces las emociones, sí nacemos con las emociones, pero también se pueden desarrollar a grados de poder, en este trabajo de ellas, comprenderlas mucho mejor y por ende comprender al otro. ¿Qué pasa con las personas hipersensibles? No sé, o esta nueva cosa con una mayor sensibilidad, digamos. ¿Existen o en realidad, bueno, todos somos más o menos similares y lo que sucede es que nos reprimimos más o menos o nos reprimieron más o menos? Existen. No sé si es una diferencia del cerebro o es algo cultural, digamos. En realidad están muy ligadas las dos, porque digamos, nosotras dos podemos haber vivido situaciones muy similares, pero actuamos de maneras similares y en base a esto que fuimos aprendiendo. Entonces, los hábitos que yo desarrollé en mi cerebro para trabajar mis emociones, ya sea reprimirlas o no reprimirlas, trabajarlas, gestionarlas, etcétera, todo depende de dónde vengo, ¿no? Hacen que mi cerebro
actúe de una manera que el tuyo no. Entonces, está ligado la hipersensibilidad con una cuestión cerebral de cómo yo entiendo, comprendo y manejo mis emociones, y también de una cuestión sociocultural en algún punto, de dónde vengo y los hábitos que yo creé en mi mente, ¿no? Y sí, existen existen las personas hipersensibles y bueno, y necesitan más cantidad de herramientas quizás que alguien que no es hipersensible, que puede sentir sus emociones normal y continuar con su vida. Por ahí la persona hipersensible le cuesta más si está sumamente emocionada, ¿no? A mí me gusta decirlo así porque abarca todas las emociones, poder continuar o saber cómo continuar, ¿no? Sí. Pero necesitan más herramientas. Claro. Y otra cosa que se me ocurre es si se potencian las emociones en grupo. Por ejemplo, bueno, histeria colectiva. Claro, la famosa histeria colectiva, o bueno, sí, la violencia también. Pero ¿qué pasa ahí con...? Hace 8 años votar todos a Macri. O el Mundial, el caso Mundial. El Mundial fue tremendo. Sí. Sí se potencian, sobre todo si hay algo común que nos une, ¿no? Por ejemplo, y esto va a depender de la situación. Lo que nos unía en el Mundial era la pasión, el amor por nuestra selección, el hecho de que Messi ganara un Mundial, que todo el mundo lo estaba esperando. Entonces, obviamente que incluso los que no son futboleros se emocionan, porque en algún punto se identifican con el otro, ¿no? Esto lo digo desde... Había mucho de la frustración ahí, ¿no? La frustración de haber perdido muchos mundiales, o de que nada salga bien. Nada parece salir bien, y de golpe, bueno, lo logramos. Claro. En algo, sí, ¿viste? Esa sensación de liberación. Sí, de lograrlo, ¿no? De esperamos tanto por esto y lograrlo. Y a mí particularmente me causa gracia hablar así en plural, digamos, porque yo soy cero. Sí, yo te miraba re serio porque yo la verdad que... Yo soy cero, pero ese día, yo me acuerdo que nos juntamos con unos amigos y a verlo todo, y realmente, o sea, y me largué a llorar. Yo igual soy muy emocional, pero me largué a llorar y era como sentir en ellos, en algún punto, poder identificarme con ellos lo que estaba pasando, ¿no? Y poder comprenderlos, y eso me llevó a sentir lo mismo por ahí. Te emociona la emoción del otro, digamos. Claro, pero es justamente empatía. Es decir, el otro realmente, o sea, yo lo veía a mi esposo, ¿no? Que no podía ver el último penal, ¿viste? Estaba afuera, ¿viste? Caminando por las paredes, ¿no? Y cuando se da el gol y todo eso y vienen a gritar y a festejar y todo, es como que en parte ese alivio que ellos sintieron me lo transmitieron a mí. Y esto tiene que ver con comprendernos unos a otros y de que hay un lazo muy fuerte, ¿no? Porque éramos amigos, somos amigos, ¿no es cierto? Entonces yo los comprendo de otra manera, ¿no? Y por eso va a depender mucho de con quién vos estés, si se contagia o no se contagia tanto la emoción, pero sí tiene un punto de contagio. Por ejemplo, el enojo en las reuniones familiares. Viste que suele pasar, como por ejemplo que alguien le dice algo a alguien y genera todo por ahí una discusión, ¿no? Que después queda como en una... Las cenas navideñas. Sí, tristemente, pero sí. Y que genera como ese malestar en el ambiente, ¿no? Viste que vos decís, como que la... Sí, la tensión se contagia. Sí, y se contagia en realidad, porque vos decís, bueno, vine a pasar un buen rato y de repente pero fueron dos nomás que se dijeron otra cosita. Uno metió la pata y es una cadena ya de metidas de pata. Claro, entonces, en algún punto, aunque vos no participaste quizás, solamente estuviste ahí de oyente por ahí, sentís como esa incomodidad y tiene que ver con esta frustración del otro, con este enojo del otro, y de que yo me identifico con ese y de decir, no era yo solamente la que la quería pasar bien, todos la queríamos pasar bien, sin embargo, porque pasó esto, quizás ahora nos estamos sintiendo medio, ¿no? Y puede durar un momento como puede durar toda la cena.
familiar, ¿no? O hasta el próximo año. Aparece un poco esto de, entré a este lugar y hay una energía, bueno, yo estuve en la ESMA, por ejemplo, también he estado en la Perla, me pasó más con la Perla todavía, en los centros clandestinos estoy hablando, ¿no? La sensación, ¿no? De estar ahí, ya entré en una angustia, digamos, en un estado emocional, en una tensión, y era un lugar que estaba vacío, no tenía una... Pero bueno, era una sensación física. Claro. ¿No? La sensación física de estar en determinado lugar o al revés, ¿no? De estar en la casa de mis padres y sentirme más relajada, ponerle una cosa así. Totalmente. ¿No? Es que sí, por eso influye muchísimo. O sea, volvemos a esto de que las emociones son una respuesta a un estímulo, ¿no? Y el estímulo vos lo conocés o lo desconocés y por eso es sorpresivo o no. Quizás vos decís, y yo iba a este lugar y la verdad que no sabía que me iba a poner de tal manera. O sea, yo sabía que estaba todo este contexto, toda esta situación, yo conocía más o menos dónde me estaba metiendo, pero no sabía que iba a generar tanto en mí. Y sí tiene que ver con, no sé si tanto con las energías, porque yo no soy muy partidaria, pero sí con quién soy yo, ¿no? Y cuánto me afecta lo que sucedió en ese lugar, lo que pasó, lo que generó. Y también mi relación personal con eso, cómo yo lo vivo, ¿no? Claro. De forma o también entre personas, pues yo hablé de lugares, pero ahí está me genera mala vibra y en realidad capaz que es otra cosa, pero bueno. Y bueno, ahí hay algo. Nosotros depositamos, según lo que yo estudié, ¿no? Nosotros depositamos en el otro según los recuerdos que tenemos, si me va a caer bien o me va a caer mal. En algún punto. Claro, el prejuicio, digamos. Sí, es un prejuicio, ¿no? Que a veces es consciente y a veces es muy inconsciente. La gran mayoría de las veces es inconsciente. Porque yo siempre tengo prejuicios. O sea, yo tengo una idea de lo que es la vida, de cómo son la gente, de cómo son las personas, de cómo hay que actuar en determinado lugar, de cómo no hay que actuar, de esto, de lo otro. Entonces yo estoy en una reunión grupal con gente que recién conozco y hay alguien que inconscientemente hizo la seña que tu mamá hacía cada vez que se enojaba con vos, pero vos no te diste cuenta que es la seña lo que te cayó mal, ¿no? Esto es un análisis muy específico, minucioso y que lo saben hacer las personas que han estudiado para eso, ¿no? Pero yo inconscientemente dije, ay, no, esta persona no me cae bien, ¿no? Y en realidad es porque despertó en mí algo que tiene que ver conmigo. Y no necesariamente tiene que ver con algo que no sané, sino con algo que yo sé que no me cae bien, con algo que yo sé que sobrepasa mis límites, ¿no? Y en ese sentido no soy muy consciente, simplemente y le echo la culpa, no, son las malas vibras o no sé, tiene algo que no me cierra. Y en algún punto es justamente esto del preconcepto, el prejuicio, que no lo podemos sacar. Las emociones ahí haciendo ruido. Che, bueno, quería, ya que hoy hablamos del tema de la violencia de género y eso, recordar el tema de la línea 144. Bueno, si estás en situación de violencia de género o si ves que está pasando en la casa de al lado, podés llamar las 24 horas del día. ¿Te quedó algo por contarnos? A ver el machete. Hablamos mucho, Hablamos un montón. La verdad que da para largo porque en realidad sí. Sí. Ahora con todo el tema de la política, por ejemplo, digamos el uso de la apelación a las emociones que se está haciendo constantemente. Bueno, el hecho de los discursos del odio y todo este tipo de comentarios que se están haciendo constantemente, ¿no? Vienen a movilizar algo, digamos. Sí, totalmente. De hecho, yo te escuchaba al principio que estaba allá, ¿no? Y te escuchaba por la radio que decías, y bueno, más que gritar por cosas, lloré, ¿no? Y cómo cada uno lo vive de acuerdo a lo que le fue enseñado, ¿no? Porque ahí tenés también personas que son más abocadas a la política y otros que no, que dicen, bueno, ¿qué hago acá? ¿Viste? No, ese día. Y sin embargo, todos entendemos, o la gran mayoría, entendemos que es nuestra responsabilidad, que es nuestro voto, que es un derecho, ¿no es cierto? Como que hay algunos que no lo están viviendo tanto como otros, ¿no? En algún punto. Y tiene que ver también con esto, con mis emociones, con mi historia personal
y cómo mis emociones me llevan a identificarme o no con un discurso. Claro. Votemos con las emociones y con la cabeza. Y con historia. Bueno, viste que ahora uno de los mensajes era ese, no votes enojado, algo así. Iba por ese lado. Claro. Interesante. Sí. Está buena, ¿eh? Sí, de no votar enojado, de pensar, ¿no? El enojo. Sí. No votar en caliente, digamos. Claro, que cuando uno hace las cosas en caliente siempre hace todo mal. Claro, exactamente. Bueno, ¿nos querés recordar contactos y redes tuyas, Jazmín? Sí, estoy en @muy.emocional. Yo soy muy emocional. Vale aclarar. Y no sé, mi número de celular, por si quieren, Estoy trabajando en una escuela, pero normalmente hago también talleres y demás, que bueno, justo así se dio nuestro contacto, ¿no? Sí. Así que... ¿Están armando otro ahora o no? No, ahora PRI está haciendo con un profe de teatro, que bueno, le deseamos todo el éxito del mundo y también va a ir por ese lado, ¿no? Arrancó con las emociones y ahora con la interpretación en el escenario, así que todo el éxito para PRI. Pero bueno, yo me fui más por otro lado, siempre siguiendo con las emociones, que es lo que más me apasionó después de terminar de estudiar, pero todo apelando a esto, ¿no? A que la gente pueda trabajar en sus emociones, a reconocerlas y bueno, así que nada, mi número de celular es 2954-370354 y si no, como dije, mi Instagram es @muy.emocional. Ahí está. Bueno.